Bienvenidos a un video más de uñas para ti. Por esta ocasión veremos cómo realizar un retoque de un nivel básico, que es la técnica que consiste principalmente en rellenar el espacio que queda entre el acrílico y la cutícula después de varios días de haber realizado la aplicación, logrando con esto que luzca como recién aplicadas sin haber tenido que quitarlas. Pero antes, dale like, suscríbete y aquí te dejo mis redes sociales, así que empecemos. Este tipo de retoque lo puedes realizar en uñas acrílicas de tip o también en las uñas esculturales, así como en las uñas de gel de construcción. Empezamos por desinfectar las uñas. Una vez que tenemos todo sanitizado, comenzamos a remover lo que es la zona de cutícula, empujando con nuestro empujador de cutícula de una manera muy suave. Posteriormente raspamos la célula muerta que se encuentra debajo de ella. Si es necesario, aplicaremos lo que es el removedor de cutícula para ablandar lo que es la cutícula y lo que es la célula muerta. Así que seguimos raspando para quitar todo el perigio, y es muy importante que quites perfectamente bien lo que es el perigio, porque es uno de los motivos por los cuales nuestro acrílico no se adhiere a lo que es la uña y por lo tanto podemos tener desprendimientos prematuros del producto en esta zona. Nos tomaremos nuestro tiempo para realizar este paso, ya que muchas veces por ser retoque lo tratamos de hacer muy rápido y es cuando existen los problemas de desprendimiento, como mencioné anteriormente. Así que lo haremos poco a poco en cada uña. Si es necesario, quitaremos lo que es la cutícula. Si aplicas lo que es el removedor de cutícula, el quitar la cutícula se te facilitará más y saldrá todo lo que es la célula muerta, y así se hará la uña más grande. Ya que hicimos esto, vamos a limar con la lima 100 sobre 100, limando en un solo sentido. El que lo hagas en un solo sentido va a hacer que tengas una adherencia mucho más fuerte del producto. Más adelante aprenderemos cómo hacer el retoque con drill, pero eso va a ser más adelante. Primero practicaremos el paso a paso para principiantes. Cuando termines de limar la zona de la uña natural, comienza a quitar todo el brillo a la aplicación de acrílico que ya traía. Esto nos va a ayudar a que el acrílico nuevo que coloquemos se pueda adherir correctamente en ese acrílico que ya está más viejo. Vamos a retirar todo el brillo, incluyendo faldones y punta, y en la estructura de la punta vamos a aprovechar cuando estemos limando para volver a cuadrar la uña y dejarla con la estructura deseada. Si tiene algo de desprendimiento en la zona de cutícula, que veas que ya se le había levantado un poco de acrílico, simplemente lima más en esa zona, recuerda, sin quemar y sin lastimar, y vas a ver que cómo todo ese producto se va a empezar a desprender y se va a comenzar a eliminar por completo, despegándose de la uña. Si tú llegas a dejar ese desprendimiento en la uña, lo que va a pasar es que va a empezar a segregar grasa la uña en esa zona porque no está encapsulada, y va a empezar a levantarse todo el acrílico de tu cliente. Y entonces, a partir de 2 o 3 días, va a empezar a tener desprendimiento y burbujas en sus uñas. También no olvides limar lo que es la parte baja de la uña, ya que muchas veces se encuentra suciedad o las uñas naturales de la clienta van creciendo junto con el acrílico. Así que te recomiendo que le preguntes a tu clienta si desea que le limes lo que es la uña natural, y así ella puede estar más cómoda, ya que puedes ayudarla a que tenga más higiene en sus uñas. Ahora bien, te recomiendo que como principiante rectifiques bien si en verdad limpiaste bien lo que es la zona de cutícula y ya no quede nada de célula muerta. Limaremos también en punta, ya que tenemos que rebajar hasta el punto donde recuperemos de nuevo las esquinas completamente marcadas y que la uña vuelva a tomar su forma. Y también limaremos la punta al tamaño deseado de la clienta, porque muchas veces, como ya está muy grande, para ella llega a ser muy incómodo lo que es ese largo de uña. Vamos a pasar la lima sobre la superficie, adelgazando un poco la uña. También es que veas de perfil la uña para que puedas notar si está muy gruesa. En ese momento aprovechamos para quitar ese grosor y así no tengas que trabajar demasiado después cuando tengas que rellenar lo que es el espacio de nuevo.
empezaremos a preparar nuestro pincel de acrílico y nuestro monómero para empezar a rellenar todo lo que es el espacio del retoque. Limpiamos con una toallita con cleaner o alcohol, retirando exceso de polvo. Colocamos primer en la zona donde no hay acrílico. Aplicamos 2 veces primer en cada uña sin tocar lo que es el acrílico lo menos posible y sin tocar mucho menos la piel para no quemar. Posteriormente empezamos a preparar también nuestro acrílico, si vas a utilizar un acrílico diferente o el mismo acrílico que utilizaste anteriormente. Aquí vemos que es muy diferente hacer un retoque en uñas más pequeñas o con baño de acrílico, ya que nada más vamos a rellenar lo que es el espacio. En esta ocasión, como son uñas más largas, vamos a rellenar el espacio y vamos a poner acrílico en donde más se necesite, sobre todo si hubo crecimiento y se adelgazó la uña en los puntos de estrés, o si de alguna u otra manera el acrílico es más delgado en lo que es el ápice. Pero si la uña es corta, solamente rellenaremos lo que es el espacio, como lo vemos en esta imagen. Entonces, a continuación comenzamos con la aplicación de acrílico. Y de la mitad de las cerdas hacia abajo presiono y tomo las perlas en 3 tiempos y retiro. La perla de acrílico tiene que quedar únicamente por un lado del pincel y no tiene que quedar nada por el otro lado. Y para depositarla únicamente depositamos en la uña donde estamos realizando el retoque. Y para poder colocarlo en el área de cutícula de una manera fácil sin tocar la piel, inclina el dedo hacia abajo y cuida que la punta del pincel esté todo el tiempo fuera de esta perla que estabas aplicando. Es muy poquito lo que se sale de la punta del pincel, pero eso ayuda a que no empujes el acrílico hacia la piel y hacia la cutícula. Entonces, si tus uñas son muy cortas, aplicaremos solamente en el espacio donde no hay acrílico. Pero si tus uñas son un poco largas o muy largas, vamos a empezar a reforzar algunos puntos. Así que si ya aplicamos en zona de cutícula para rellenar el espacio que creció y se quedó sin acrílico, vamos entonces a aplicar unas perlas pequeñas en lo que es el ápice y también en las anclas de tensión para reforzar la uña. Y si es necesario reconstruir los laterales de las uñas, aplicamos acrílico en los laterales de la uña reconstruyendo la uña. Si la uña está rota, podrás reconstruirla también colocando una forma escultural en punta y reconstruir la parte que se rompió. Y si hay alguna uña que se cayó, pues hay que volverla a colocar desde el principio y poner la misma decoración o el mismo acrílico de las demás. Después de haber aplicado lo que es el acrílico, vamos a empezar a limar desvaneciendo en toda la zona de cutícula con mucho cuidado de no tocar piel. Después limaremos en lo que son las anclas de tensión y también lo que es el ápice o lo que es la mitad de la uña, redondeando, dando forma y finalmente en punta, también redondeando, para que se pueda conseguir un perfil perfecto en la uña, para conseguir un efecto muy natural en lo que es el retoque. En sí no se debe de haber aplicado tanto acrílico, solamente para reforzar, así que el limado también va a ser igual de fácil, solamente para dar forma y que nuestras uñas queden como si recién hubiéramos aplicado toda la uña. Entonces, ya que hayamos limado laterales, faldones, punta y lo que es el borde, recuerda muy bien haber limado lo que es la zona de cutícula para que nos quede muy delgado y así poder aplicar lo que es el gel o el brillo posteriormente. Yo dejo un espacio muy pequeño en lo que es la cutícula y el acrílico para que ahí se aplique lo que es el gel y a la hora de tener un crecimiento no haya levantamientos y no se note la uña postiza. Pero eso es solamente una recomendación. Ahora bien, otra opción para hacer el retoque sin utilizar lo que es el acrílico es lo que es el Quick Extension Gel. Este gel, como lo vimos anteriormente, y aquí te dejo el enlace, este gel nos va a ayudar que con 2 o 3 capas realicemos lo que es la protección de la uña y el relleno del espacio más rápido y más fácilmente. Después de haberlo aplicado y metido a la lámpara, aplicaremos la decoración.
Entonces tienes dos opciones para hacer el retoque, lo que es el acrílico o gel de construcción o lo que es este gel, el cual hablamos anteriormente en otros videos y te explico cómo es que se utiliza y de alguna otra manera se retira igual que lo que es el acrílico, solo que su aplicación es más fácil y más rápida. Entonces, ya limpia la uña, utilizaremos el primer que nos ayudará a deshidratar la uña y a que se adhiera a nuestro gel. Solamente lo aplicaremos en lo que es la cutícula. Aplicamos una capa de primer en cada uña cuidando que no se llegue a tocar la piel. Para limpiar lo que son los residuos yo utilizo un lápiz especial en donde se moja con acetona o con alcohol y empiezo a limpiar todos los excesos que hayan quedado en la piel, pero también tú puedes hacerlo de esta forma con el palito de naranjo y un algodón. Posteriormente estaremos utilizando lo que es el gel en color. Aquí no utilizaremos lo que es la base, no es necesario utilizar la base en uñas acrílicas, ya que la base nos ayuda a proteger la uña natural y a que haya más adherencia, pero aquí con el acrílico no es necesario, ya que el acrílico nos ayuda a que haya más adherencia. Así que cuando apliquemos lo que es el gel polish en uñas acrílicas no utilizaremos la base coat como lo hacemos en uñas naturales. Hay que aplicar muy bien lo que es el gel en toda la uña, ya sea en los laterales, en punta y en zona de cutícula. Una vez que ya aplicamos la base de gel en todas las uñas, vamos a colocar en la lámpara por 60 segundos. Si llega a doler al introducir la lámpara, podemos precurar las uñas. Esto quiere decir que las pondremos por 10 segundos en la orilla de la lámpara prendida y después las introduciremos todas por 60 segundos. Si es necesario, introduciremos el dedo pulgar aparte otros 60 segundos para que seque muy bien. Posteriormente aplicaremos otra capa de color de gel, pero en esta ocasión no será tan delgada como la anterior, pero tampoco será con excesos. Ya aplicada la segunda capa de gel, la vamos a introducir por 60 segundos a la lámpara para que seque la segunda capa de gel. Ahora bien, tú podrás decorar tus uñas como quieras decorarla, ponerles flores, rayas o algún tipo de francés. Ahora sí que tú puedes practicar aquí todas tus decoraciones, para que posteriormente vamos a aplicar el brillo top coat en las uñas para sellar el color. Aplicaremos una capa no tan delgada pero tampoco tan gruesa que no exceda para que no se corra a la piel, pero tampoco tan delgada, ya que como los geles al introducirlos a la lámpara se contraen, si tú pones una cantidad muy pequeña puede ser que se formen ciertos hoyitos pequeños en la superficie del brillo. Se tiene que aplicar lo necesario para que se autonivele en la uña. Ya aplicado lo pondremos en la lámpara por 60 segundos o si es necesario más. Recuerda, tenemos dos tipos de top coat brillo, uno que deja capa de inhibición, lo cual significa que queda con una capa superficial pegajosa luego de haber sido curado en lámpara. Esto ayuda y nos permite adherir glitter, foil y otras decoraciones. Este top coat brillo debe de ser retirado con una toallita húmeda por alcohol o cleaner para limpiar la capa de inhibición y para obtener su brillo. Y el otro top coat brillo es el que no tiene capa de inhibición y cuando se cura en lámpara no queda la superficie pegajosa, sino está seco y brilloso. En esta ocasión yo utilizo un brillo top coat sin capa de inhibición. Y es así como realizaremos el retoque. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si fue así, dale like y suscríbete para realizar más videos. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias por vernos. Bye.